Preside la mesa de honor la doctora Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional, acompañada del magistrado César Ochoa Cardich, quien además es director general del Centro de Estudios Constitucionales. También la doctora Beatriz Albajar, especialista en Derecho Laboral, doctor César Pundriano Rosas, especialista en Derecho Laboral, doctor Omar Toledo Toribio, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Crista Caro Palacios, especialista también en Derecho Laboral. Iniciamos el programa con las palabras de bienvenida a cargo del doctor César Ochoa Cardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, estamos en una jornada académica de las sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional y una de las más recientes es la referida al caso de la tercerización, sentencia 3097-2024, proceso de amparo, cuya ponente, la magistrada Luz Pacheco Zerga, que nos acompaña y también va a sustentar, obviamente, su posición, la sentencia, de la cual es ponente, en compañía de un panel de destacados especialistas en el derecho del trabajo. Entonces, pasemos de una vez al debate, a la mesa, y con la presentación de la doctora Beatriz Albajar. Eso así está en el orden. Permítanme leer previamente. Sí, adelante. Su hoja de vida, algo muy breve y chiquito. La doctora Beatriz Albajar ha sido presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, viceministra de Trabajo y miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ejerció la docencia en la Universidad de Lima por más de 20 años, socia fundadora de AHC Consultores, empresa que promueve empresas sostenibles y socialmente responsables. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Las gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y las gracias también a ustedes por estar aquí presentes. Y para mí pues es un privilegio poder compartir este espacio con la doctora Luz Pacheco, con el doctor César Ochoa, con el doctor Omar Toledo, a quien nos reencontramos después de mucho tiempo, y mis colegas en el sector privado, Crista y César. Bueno, para mí el tema de la tercerización pues es un tema que me apasiona, ¿no? Y me apasiona porque tuve la posibilidad de ser convocada por el gobierno para precisamente conformar esta comisión de expertos que teníamos que revisar alternativas para poder explicarle al gobierno americano que a través de la tercerización de servicios no se vulneraban los derechos laborales, ¿no? A propósito de unas denuncias que recibieron por parte de determinadas centrales sindicales, ¿no? Entonces, previamente lo que yo quería poner sobre la mesa para poder conversar es que yo sigo mirando, ¿no? Cuando he revisado la sentencia, que además, como le comentaba al doctor Ochoa, es toda una ponencia, una docencia constitucional, los primeros numerales que me han hecho recordar mis épocas de derecho constitucional y que agradezco porque la verdad hemos refrescado varios puntos. Es el tema de que siento que todavía se mezcla intermediación laboral con tercerización. La intermediación laboral, señores, es la provisión de mano de obra y que ha sido, en verdad, casi la han desaparecido a partir desde los años 2000 con la 27626, ¿no? Porque no cabe provisión de mano de obra de actividad principal, no cabe. Salvo un pequeño caso que es totalmente especial, que es cuando se trata de la suplencia, ¿no? O sea, si yo soy una empresa usuaria, porque así se llama en intermediación laboral, y necesito un trabajador porque el titular del puesto se ha ido de vacaciones, licencia, lo que fuese, llamo a un service y el service me lo proporciona. Y ese trabajador va a hacer actividad principal, pero bajo la modalidad de suplencia. De ahí la intermediación laboral no puede prestar servicios de intermediación, léase provisión de mano de obra, para actividad principal, porque es o complementaria, es decir, acompaña al giro, pero no es el giro, o especializada. Entonces, cuando yo hablo y cuando leo provisión de mano de obra en tercerización, no es. Tercerización no es provisión de mano de obra, y eso está establecido desde el inicio. Y lo que yo quiero llamar a la reflexión es que nuestra ley 29245, que es la ley que regula la tercerización de servicios, es una ley que nace del diálogo social.
O sea, no es que a un congresista se le ocurrió que la tercerización o el Ministerio de Trabajo en su momento dijo, no sé, quiero pedir facultades delegadas o voy a presentar esta iniciativa legislativa. No, la ley de tercerización nace del diálogo. Y es obviamente este proyecto que se presenta al Congreso y el Congreso lo aprueba. De hecho, hubo un problema ahí con la pluralidad de clientes, que es una de las características de la tercerización, porque claro, en el campo, en la cancha, como decimos nosotros, existían contratistas que no tenían pluralidad de clientes. Y no porque fuesen unas contratistas de medio pelo, sino que eran unos monstruos internacionales, pero que no tenían pues pares en el Perú. Entonces, claro, se dijo, bueno, van a haber casos en que no cabe la pluralidad de clientes, ¿no? Pero sí tienes que cumplir con las otras características, que básicamente es la autonomía técnica, financiera, logística, etc. Nosotros en minería, porque yo trabajo principalmente en minería, decimos, la contratista viene con su mochila. Lo único que le tienes que dar a la contratista es agua y el aire que nos los da Dios a todos. Pero todo lo demás la contratista tiene que traer. ¿Por qué? Porque la tercerización es un servicio integral, que tiene todos los componentes. Es como si la contratista se desplazara a la operación, porque ojo, estamos hablando de la tercerización bajo la modalidad del insourcing, porque el outsourcing no es aplicable para estos efectos. Y entonces si se desplaza, pues se desplaza con su personal administrativo, su asistente social, jefe de recursos humanos, etcétera, para poder cumplir con el objetivo del servicio. Entonces, en esta línea me llama la atención, ¿no? Este numeral 56 de la sentencia, ¿no? Estamos hablando pues de la sentencia 3097, ¿no? Que es materia de este conversatorio, ¿no? Porque el numeral 55, si me permiten leerlo, dice, ¿no? Por su parte, el decreto legislativo 1038, que es esta norma que dentro de las facultades delegadas por el TLC se emite para precisar el tema básicamente de la pluralidad de clientes, dice, ¿no? El 1038, que precisa los alcances de la ley 29.245, fija plazos para que las empresas se adecúen al marco legal vigente, pero reitera expresamente que esta disposición no exonera de la prohibición de efectuar simple provisión de personal ni de las exigencias de autonomía empresarial en la tercerización de servicios. Bueno, hasta ahí no he dicho nada distinto de lo que dice la 29.245, ¿no? Pero el numeral 56 es el que me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice el tribunal, queda claro entonces que de acuerdo con el marco normativo glosado, lo que acabo de leer, el empresario encuentra límites en la ley para ejercer la libertad de empresa, ¿correcto? Ya que se le impide desplazar la ejecución de la actividad económica propia de su negocio. ¿Dónde dice eso? La 1038 no le impide al empresario desplazar la actividad propia de su negocio. Es más, la 29.245, que es la ley matriz, establece claramente que el empresario, llamemos a empresa principal porque así se denomina, está facultada para tercerizar lo que considere. Y si va a tercerizar, puede tercerizar la actividad principal. Ahí no existe ninguna diferencia. Es más, si me permiten, el artículo 3 de la ley de tercerización claramente lo señala, porque una de las alternativas que plantea es contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. Siendo esto así, entonces, también me llama la atención que en la sentencia el tribunal considere como válido que el 001, que es esta norma que ha generado todo este desbarajuste, ¿no? Considere como válido la creación de la palabra núcleo de negocio. Este concepto, núcleo de negocio, ¿no? Porque la 29.245 claramente señala que una empresa principal puede tercerizar la actividad, el giro, su actividad principal, la razón de ser de su negocio. Entonces, cuando uno va a ver el objeto, el núcleo de negocio, que es este concepto que ha introducido el 001, ¿qué cosa te dice? Objeto social. El giro del negocio, ¿dónde lo vas a ver? En el objeto social de la empresa. O sea, el objeto social es el giro, ¿no? Luego te dice, ¿cómo también vas a ver el núcleo? Con cómo se identifica la empresa ante terceros. ¿Cuál es la actividad que le genera más rentabilidad? Entonces yo regreso a minería, y discúlpeme porque es el sector que conozco. En minería, una empresa es minera, se distingue porque es minera.
sus ingresos son por minería. Y acá hay algo que no han tomado en consideración, y es que nosotros en minería tenemos una norma específica, que es la Ley General de Minería, ¿no? Y esta Ley General de Minería, que es el texto único ordenado, es el 014 del año 92, de manera precisa señala que el dueño de una concesión puede tercerizar todas sus actividades. ¿Y cuáles son las actividades en minería? Pues exploración, desarrollo, explotación, procesamiento, o sea, lo que se llama beneficio y otros. Nuestra ley de minería, desde el año 92, establece que o autoriza a las empresas del sector a tercerizar sus servicios. Pero nuevamente, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es decir, sí pues, pero que no sea provisión de personal. Perfecto. Nadie dice que tiene, o sea, la provisión de personal está proscrita. Porque acá lo que se busca con la tercerización de servicios es que sea un servicio integral y que la contratista pues sea una contratista competente, capacitada, que sea una contratista que se encarga y asume por su cuenta y riesgo el servicio que está prestando. Y acá también tenemos un problema, y regreso a minería, con el tema de nuestras empresas locales y comunales. Porque precisamente dentro de lo que es el relacionamiento con las comunidades, uno de los temas que se trabaja es el desarrollo de emprendimientos locales. Pero claro, no solamente ayuda a constituir empresas, sino que a esas empresas yo les tengo que dar trabajo. Miren, por ejemplo, empresas tan importantes como Volcan, Cerrosac, tenemos empresas comunales, ni siquiera locales, comunales, o sea, que le pertenecen a la comunidad, que giran más o menos 3 a 4 millones de dólares anuales. Porque tienen parte del proceso del pique, no recuerdo el nombre del pique, tiene nombre de mujer, ahí en Cerro de Pasco. Y tienen toda su maquinaria y son súper especializados. Ellos están realizando parte del proceso. Entonces decirle, no puede realizar parte del proceso. Acá no se generaría solamente un tema de ilegalidad, sino le generarías un problema social a la empresa minera porque tendría que resolver el contrato con la comunidad. Entonces, acá hay lo que yo llamo es a la reflexión respecto de ver el entorno. O sea, nadie dice que que la tercerización no puede ser mano de obra. No, la tercerización es un todo integrado. Y respecto del problema de la vulneración de derechos, ¿no? Porque se habla de que principalmente se vulneran 3 derechos, ¿no? Negociación colectiva y sindicación, utilidades y remuneración. Con relación al primero, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de que se vulnera la sindicación o la negociación colectiva si al revés? En minería las contratas se coalicionan. Entonces cada contratista tiene su sindicato, pero no negocia bis con bis. Forman la coalición de sindicatos de contratas y negocian en bloque. Es más, manejan sus tiempos. A mí me parece súper interesante porque los sindicatos de la empresa principal van mirando cómo viene la negociación de los sindicatos de las contratistas para ver luego cómo van a plantear sus mejoras económicas y condiciones de trabajo, o es al revés. Entonces, el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización en las contratistas, estoy hablando de minería, por ejemplo, se respeta al 100%. El tema de las utilidades, ese es un tema muy complejo, señores, porque en utilidades, es verdad, la empresa contratista tiene sus utilidades, pero no son iguales que de la empresa minera, es verdad, pero hay casos hoy por hoy en donde la empresa minera, la empresa principal, no está generando utilidad, porque existen problemas. O sea, el Perú, pues, como dicen, no es un rico en un banco, es un pobre en un banco de oro. Lamentablemente tenemos millones de dólares en proyectos que no salen. Pero bueno, el cuento corto es que pueden existir casos, como que hay 2 que conozco, en donde la empresa minera, la principal, no ha generado utilidades. Sin embargo, las contratistas sí. O sea, en este caso es al revés, ¿no? La empresa principal, los trabajadores no recibieron utilidades y los trabajadores de las principales contratistas sí recibieron. Sí recibieron porque el trabajo la rentabilidad de la empresa contratista es totalmente ajena a cuál va a ser el resultado de la empresa principal, ¿no? U otro caso, es una empresa minera que tiene 4 o 5 operaciones. Ya, y entonces yo soy la contratista 1 que solamente participé en el mantenimiento predictivo de la operación 1. ¿Por qué yo tengo que beneficiarme del resultado de las otras 4 operaciones? Si supuestamente la utilidad lo que viene es a beneficiar o a gratificar al trabajador por la labor realizada para la consecución de los resultados. O sea, ¿cuál sería ese indicador que tendría que aplicar para hacer ese desliz?
Entonces, utilidades es un tema complejo, pero al final a las empresas no las va a afectar, porque lo que pasaría es que la torta se reparte entre más pedazos. Y finalmente, el tema de la inequidad de remuneraciones, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un trabajador de una minera gana más que un trabajador de una empresa contratista? El primer tema es que no hay espejo, porque si yo decido tercerizar explotación, yo no tengo perforadores diamantinos en mi planilla. Entonces, ¿cómo voy a poder comparar si yo no tengo en mi planilla esas posiciones laborales? Y si las tuviera, porque compartimos la actividad, entonces aquí lo que va a mandar es otras características, como por ejemplo capacitación, experiencia, tiempo de servicios, etcétera. Entonces, no podemos decir a priori que hay una inequidad o una brecha salarial entre lo que gana la contratista y lo que gana el trabajador de la empresa principal. De hecho, dentro de esta libertad de mercado, las contratistas establecen sus estructuras remunerativas y, por ejemplo, establecen bonos. Si tú vas a trabajar en la empresa minera tal, tu bono va a ser tal. Si tú vas a trabajar en la minera tal, porque es más, las mineras no todas son iguales en tamaño y en rentabilidad. Entonces, ya el mercado se encarga de acomodar esta situación sin perjuicio, y reitero, que el trabajador de la contratista minera, porque es el caso que conozco a priori a fondo, sí recibe la utilidad de su empresa, ¿no? Entonces, este es un tema muy difícil de poder deslindar respecto del tema remunerativo y de utilidades. Y finalmente, recordar que la tercerización per se, la tercerización de la 29245, la tercerización que reconoce la posibilidad de darle a un tercero la actividad principal, ya sea en su totalidad o parte de ella, fue declarada constitucional en el año 2014. Y de hecho, cuando dentro de la argumentación se establecía la vulneración de derechos, ¿qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? Señores, la misma norma establece cuáles son los mecanismos para poder proteger los derechos laborales. Y finalmente, con esto termino, ya en la Unión Europea existe la norma comunitaria para la debida diligencia de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Que las empresas principales, a partir de este año, están en la obligación de ir mirando cómo todos los participantes de su cadena de valor, contratistas, proveedores, etcétera, cumplen con sus obligaciones legales en materia laboral, en materia de derechos humanos y en materia ambiental. Por lo tanto, existe un ojo fiscalizador ahora que lo está estableciendo el mismo mercado internacional. Creo que con eso la primera parte, porque ya me iban a cortar. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Alba. Continuando con el programa, presentamos al doctor César Pundriano Rosas, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de Derecho Laboral Empresarial en la Facultad de Derecho Corporativo y de Contratación Laboral en los programas de especialización de ejecutivos en Derecho y de Legislación Laboral en el programa de alta especialización en Gestión del Talento Humano en la Universidad ESAN. Docente en la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad de ESAN, profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad San Martín de Porres y en la Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Al igual que lo comentó Beatriz, muy contento de compartir esta mesa, muy honrado de compartirla con la doctora Pacheco, con mis colegas, gracias a las personas que nos acompañan también. En primer lugar, felicitar al Tribunal Constitucional, al Centro de Estudios Constitucionales por haber organizado este conversatorio en un tema tan relevante y tan actual como es la tercerización, que sin duda nos toca a todos de una u otra manera. Agradecer nuevamente la invitación y dentro del tiempo que me han concedido voy a tocar 3 temas en relación a la sentencia. Primero, el relativo a que el tribunal sostiene de que el marco legal, es decir, la ley de tercerización, la ley 29.245 y el decreto supremo 1038, habilitan la restricción de tercerizar actividades nucleares, es decir, que el reglamento o la modificatoria que ha sido objeto de la acción de amparo encuentra su habilitación en el marco legal, que no hay incompatibilidad con la ley. En segundo lugar, comentar también algunas afirmaciones de la sentencia que sustentan su posición en clave de protección de derechos laborales. Como lo decía Beatriz, se señala pues de que esta restricción de tercerizar actividades nucleares
se fundamenta en la protección de la dignidad del trabajador, del principio de renunciabilidad de derechos, los derechos colectivos, etc. Y en tercer lugar, si el tiempo me da, hacer un breve comentario sobre este concepto tan genérico, gaseoso y yo diría hasta peligroso de núcleo del negocio. Sobre el tema de la habilitación legal a la restricción de tercerizar el núcleo del negocio. En la sentencia, Beatriz ha comentado algunos fundamentos, como el fundamento 56, donde yo diría que se parte reconociendo lo que señala tanto la ley como el decreto legislativo, la ley 29.245 y el decreto legislativo, sobre lo que se entiende por tercerización, señalándose que en ningún caso se admite la simple provisión de personal, lo cual es absolutamente correcto. Hay harta jurisprudencia laboral al respecto, en la medida que el diseño de la tercerización no supone el solo destaque de mano de obra. La misma ley del año 2008 se inspira en lo que en otros países también se reconoce, y me refiero básicamente al hecho de que la empresa contratista actúe con autonomía respecto a la empresa principal, que cuente con sus propios recursos, con su propio personal y que asuma los resultados o los riesgos derivados de la actividad tercerizada. Eso es un poco la lógica de la tercerización. La empresa principal delega a terceros la ejecución de una actividad porque conoce más, porque es especialista, y con eso externaliza el riesgo también inherente a la realización de dicha actividad. La sentencia reconoce ello, lo cual es acertado, y luego pasa a decir de que esta restricción de tercerizar, o mejor dicho, de destacar simple provisión de personal, es lo que justifica esta, digamos, restricción de la tercerización de actividades nucleares que viene en este reglamento, en este Decreto Supremo 01/2022. Yo creo que la discusión aquí, promovida por esta empresa privada en este proceso de amparo, pasa por la inaplicación de este decreto supremo, ¿no?, el caso concreto, básicamente porque lo considera incompatible con el marco legal, ¿no? El mismo petitorio dice que se pide la inaplicación del decreto supremo, que se deje sin efecto todo acto que se hubiera sustentado en esa norma, que se repongan las cosas al estado anterior y que en caso se derogue o se anule el decreto, solicita que se deje sin efecto todo acto sustentado en ella. El tribunal inicialmente le dice a la empresa: mira, ¿sabes qué? Te voy a declarar improcedente en parte la demanda porque en este momento están suspendidos los efectos por el Indecopi, ¿no? Hay toda una discusión ahí, hay un voto también del doctor Ochoa al respecto. Y en segundo lugar, ya cuando se pasa al fondo, se sostiene, como dijimos hace un momento, que existe justificación en el marco legal de esta restricción a tercerizar actividades nucleares. Pero yo creo que en realidad la discusión no pasa por si es válido o no tercerizar actividades nucleares, porque lo que se está discutiendo aquí es la aplicación de una norma que desarrolla, a su vez, normas con rango de ley, ¿no? Se discute si el Ejecutivo ha actuado de manera válida, si ha ejercido válidamente su potestad reglamentaria. Yo personalmente creo que no, yo creo que ha habido un exceso en el reglamento, porque la ley y el decreto legislativo en ningún, digamos, extracto, en ninguna parte de la norma se hace referencia a una restricción a tercerizar actividades nucleares, que puede estar bien o estar mal. Uno podría discrepar, podría decir no, en realidad no debería tercerizarse actividades nucleares. Bueno, pero esa es otra discusión. O sea, en realidad, si hubiese querido modificar adecuadamente o implementar adecuadamente esa restricción, se hubiera modificado la norma, pues. No se hubiera tratado de hacer a través de un decreto supremo que, como ustedes recordarán, se aprobó entre gallos y medianoche, solamente tuvo la firma de la ministra de Trabajo, no hubo análisis de calidad regulatoria y también salió el MEF, el ministro de la Producción, el presidente del BCR, varias autoridades, a cuestionar la restricción. Es más, yo recuerdo muy bien que en esa época le preguntaron al primer ministro, profesor universitario ahora, ¿qué opinaba del decreto? Y él no tenía ni idea del decreto supremo. Entonces yo creo que esa no fue la vía. Yo creo que en todo caso se debió, pues, recurrir al diálogo social, como nos contaba Beatriz, que ocurrió con la ley en el año 2008.
y no aprobarlo al caballazo. Pero bueno, en todo caso, para no abrirme mucho del tema y de la discusión, yo creo que la norma, como está redactada, tanto la ley 29245 como el decreto legislativo 1038, no restringen la tercerización de actividades nucleares. Si esa fuera la intención, o si eso es lo que se quisiera, hay vías, proyectos de ley, por ejemplo, ¿no? Pero no a través de una norma reglamentaria. En segundo lugar, el tema de la protección de derechos laborales. En la sentencia se señala que la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio, y me refiero al fundamento jurídico 67, encuentra su fundamento en la protección constitucional de los derechos laborales reconocidos por la Constitución. Y luego hay un par de fundamentos muy interesantes, el 77, donde dice que, primero el 76, donde dice que la finalidad de la prohibición es evitar que los derechos de los trabajadores no sean reconocidos o que resulten menoscabados cuando la tercerización se desnaturaliza. ¿Cuándo se desnaturaliza la tercerización? Cuando hay una simple provisión de personal, porque la desnaturalización supone la pérdida de la esencia de una determinada institución jurídica, ¿no? Como ocurre con los contratos a plazo fijo, ¿no? ¿Cuándo se desnaturalizan los contratos a plazo fijo? Cuando hay fraude. ¿Cuándo se desnaturaliza la tercerización? Cuando hay una simple provisión de personal, que es lo que no se quiere, y eso está previsto en la norma. Pero simple provisión de personal no es equivalente a tercerizar actividades nucleares. Y decía que hay un par de fundamentos interesantes en este segundo tema, el 7.7 y el 7.8 de la sentencia, donde se dice, por ejemplo, que la desnaturalización se origina cuando las actividades nucleares se tercerizan y los trabajadores de la empresa tercerizadora acceden a un menor porcentaje de utilidades que la empresa principal. Beatriz ya lo ha comentado, pero yo también quería incidir que en realidad ese no es un supuesto de desnaturalización de la tercerización. Puede no gustar, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que daban vuelta muchos proyectos de ley que pretendían extender las utilidades de los trabajadores de las empresas mineras o de las empresas principales a las contratistas, ¿no? Hace poco, cuando se incrementó el porcentaje de las empresas eléctricas, pero mejor dicho, se aprobó el proyecto, ¿se acuerdan? También habían proyectos de ley que decían hay que repartir utilidades de las principales a las contratistas. Ok, en todo caso, si esa sería una idea, pues que se discute en el Congreso y que se emita el proyecto de ley respectivo, porque como están reguladas las utilidades hoy día, estas se reparten en cabeza del titular que la genera. Pero bueno, en todo caso, ese no es un supuesto de desnaturalización de la tercerización, como tampoco lo es la contratación de trabajadores a plazo fijo. ¿Por qué? El tema de la contratación de trabajadores a plazo fijo es toda una discusión, ¿no? Ustedes lo saben, hay mucha jurisprudencia donde se debate el tema, ¿no? Y no solo aquí, en otros países también. Y tenemos posiciones contradictorias de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema tiene resoluciones donde dice que no caben los famosos contratos por obra determinada o servicio específico para tomar personal por parte de las contratistas, pero hay resoluciones que dicen que sí. Yo personalmente creo que sí, pero esa es una posición mía, ¿no? En todo caso, porque estamos hablando de proyectos temporales. Pero podemos discrepar con esa idea, es válido, pero ese tampoco es un supuesto de desnaturalización de la tercerización. Inclusive, si nos vamos un poco a mirar algunas cifras y alguna estadística también, pensemos en cuánto podría precarizar el empleo una restricción a la tercerización, ¿no? Lo dijo el Ministerio de Economía, lo dijeron muchos especialistas del sector privado también, la CONFIEP, COMEX, en la época que el decreto supremo entró en vigencia, ¿no? Más o menos en el año 2022. Entonces, yo creo que permitir la restricción de tercerización de actividades nucleares generaría algo así como que el remedio fuese peor que la enfermedad. Yo creo más bien que definitivamente no debería ser válida una tercerización desnaturalizada, como lo dice hoy día el marco legal. Y para eso hay otras alternativas, más que restringir la tercerización de actividades nucleares, ¿no? Como por ejemplo, potenciar al servicio inspectivo, a la SUNAFIL, que ustedes muy bien saben que la SUNAFIL tiene menos de 1000 inspectores a nivel nacional. Eso no alcanza. Entonces, yo creo que el gobierno debería, y ojalá el próximo, no lo sé, darle importancia a la inspección, porque yo creo que por ahí podríamos encontrar una salida válida a esto. Esos son los dos primeros temas que quería tocar. ¿Tengo tiempo para el tercero? 2 minutos. 2 minutos, ya, perfecto.
hay que honrar el tiempo también. El tercer tema es el tema del núcleo del negocio, que si bien es cierto, la sentencia, digamos que ha dicho que es válida la restricción, yo quería reflexionar sobre este término que a mí me parece muy peligroso porque no queda claro cuándo se determina el núcleo del negocio. Si ustedes revisan la norma, el decreto supremo establece una serie de criterios, ¿no? El objeto social, lo que diferencia a la empresa en el mercado, lo que le genera un valor añadido a los clientes, y dice entre otros. Para mí eso es muy genérico y eso genera inseguridad jurídica. Eso ha sido rescatado en primera instancia en la acción popular que también se está discutiendo y que hecho sea de paso el 3 de noviembre va a ser la vista de la causa en el fondo en la Corte Suprema. Y quería comentar, solamente dentro del tiempo que me queda, que en el derecho comparado no existe el término núcleo del negocio, no se utiliza, por lo menos yo he revisado la legislación uruguaya, colombiana, chilena, española y no encuentro el término núcleo del negocio. Sí se dice, por ejemplo, en España que en el Estatuto de Trabajadores dice que se puede contratar obras o servicios correspondientes a la propia actividad, ¿no? Y claro está, estamos hablando de actividad principal. Es más, ¿cuál es la diferencia entre actividad principal o núcleo del negocio? Porque el decreto supremo dice, ¿no? El núcleo del negocio no se puede tercerizar, corresponde a la... Pero no aclara, para mí no está clara la diferencia. Y eso es peligroso, complicado. Pero en fin. Entonces, en resumen, y ya para no abusar, creo yo que la norma, la ley 29.245 y el decreto legislativo 1038 no traen consigo la restricción de tercerizar actividades nucleares. En segundo lugar, la tercerización puede tener impacto en utilidades, puede tener impacto en contratos, puede tener impacto en remuneraciones, pero eso no justifica su restricción. En todo caso, si hay situaciones de fraude de la ley, de desnaturalización, que caiga todo el rigor de la ley, valga la redundancia, sobre las empresas que afectan los derechos laborales. Hay que fortalecer a la inspección laboral. Y en tercer lugar, el concepto de lucro del negocio es bastante genérico y peligroso desde mi punto de vista. Eso es todo por esta ronda. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Puntriano. A continuación presentamos al doctor Omar Toledo Toribio, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Magistratura en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudios de litigación oral, laboral en el California Western School of Law, catedrático en la Universidad de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de libros y artículos en temas relacionados con el trabajo y la seguridad social. Actualmente es juez de la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Beatriz Alba, recordada amiga, quien ha manifestado, igualmente nos hemos encontrado después de 15 años, César, colega profesor de la Universidad San Martín de Porres, doctora Crista Caro, a quien he tenido el gusto de conocerla personalmente en esta oportunidad. Quiero agradecer la invitación formulada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional para referirme precisamente a la sentencia expedida en el expediente 3097-2024, recientemente el día 16 de septiembre del año 2025. Como se ha expuesto, la tercerización siempre ha sido materia de debate en los ámbitos académicos y también en la judicatura. Y ese debate no ha nacido con la expedición de la ley de tercerización. Se recordará que antes de la ley de tercerización, que es de junio del año 2008, teníamos proceso de desnaturalización de tercerización y precisamente los tribunales de trabajo en ese entonces resolvían en función a los principios del derecho del trabajo, ¿no? En esta oportunidad debemos resaltar
que la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de comentario igualmente hace mención a los principios del derecho del trabajo y rescata precisamente el fundamento de ellos para sostener los considerandos que fundamentan su sentencia. La tercerización viene a ser, pues, la producción o prestación que se realiza bajo la dirección y el control del contratista, usualmente una empresa, y que puede tener dos formas, el insourcing y el outsourcing propiamente. El insourcing, que es precisamente la tercerización con desplazamiento de personal y que es el área que justamente regula la ley de tercerización y su reglamento, en tanto que el outsourcing propiamente, es decir, la tercerización externa, no tiene un tratamiento específico en la regulación de la ley de tercerización. Para entender la tercerización, considero que debemos recurrir a la literatura no solamente jurídica, sino económica, y en ese sentido Ben Snyder señala que se requiere de una herramienta de gestión a través de la cual una organización pueda optar por concentrarse únicamente en su core business, actividad distintiva, y no tomar parte de los procesos importantes pero no inherentes a su actividad distintiva. Para dichos procesos existe la posibilidad de contratar a un proveedor de servicios. Esta obra del año 2004 precisamente nos permite distinguir lo que es la actividad nuclear, la actividad distintiva, el core business de la empresa, a la cual debe dedicarse y concentrarse la empresa, y externalizar determinadas actividades especializadas que pueden ser realizadas con mayor eficacia por empresas precisamente especializadas. Peter Drucker, cuyo liberalismo no podemos cuestionar, en la sociedad postcapitalista nos dice, año 2024, significa que la gran empresa de negocios, la dependencia gubernamental, el gran hospital, la gran universidad no serán necesariamente las que empleen un mayor número de personas, serán los que obtengan ingresos considerables y resultados considerables, logrados en gran parte porque hacen solamente trabajo enfocado en su misión, el trabajo directamente relacionado con sus resultados, el que ellas valoran, reconocen y recompensan adecuadamente. El resto lo contratan por fuera. A partir de estas consideraciones doctrinarias, la tercerización precisamente tiene el objetivo de que la empresa principal se concentre en su núcleo, en su core business, y precisamente no desperdicie esfuerzos en ocuparse de temas sumamente especializados que pueden ser realizados por empresas especializadas. Un hospital puede tercerizar la actividad vinculada a la prestación de servicios de alimentación, ya sea de los pacientes y del personal del hospital. Igualmente el servicio de lavandería o el servicio del traslado de los pacientes a través de empresas especializadas que con tecnología de punta cuenten con ambulancias debidamente equipadas. Pero lo que no puede tercerizar el hospital es su actividad nuclear, es decir, la prestación de servicios quirúrgicos, la prestación de servicios de asistencia médica. No me imagino llegar a la universidad y presentarme a mis alumnos, ante mis alumnos, señalando que, señores alumnos, vengo por parte de la empresa Servicios Educativos Outsourcing, porque el core business de la universidad, el núcleo de la universidad es la prestación de servicios educativos. Y en ese sentido, nosotros sostenemos desde siempre que la tercerización no es un mecanismo de abaratamiento de costos laborales. La tercerización es un mecanismo precisamente de gerencia moderna orientada a ser más competitiva a la empresa, a efectos de que se concentre en su core business. Y eso podemos apreciar incluso en la tercerización a nivel mundial, en que nosotros podemos levantar el capot
del cofre de un vehículo de determinada marca y sus componentes son fabricados en diversos lugares. Pero lo esencial, la tecnología, precisamente lo aporta la empresa principal, ¿no? Igualmente, si compramos un objeto, una prenda de vestir, unas zapatillas, podemos apreciar que están fabricadas en distintos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque la empresa que explota la marca precisamente tiene como core business esa actividad. En ese sentido, cuando la ley 29.245 del 24 de junio del 2008, modificada al día siguiente por el decreto legislativo 1038 del 25 de junio del 2008, evidentemente esto ha significado un cambio importante, porque la ley de tercerización se promulgó con bastante auspicio, señalando incluso que se iba a acabar con los abusos, pero al día siguiente se emitió el decreto legislativo 1038 que desde nuestra perspectiva atenúa algunos avances de la ley de tercerización, entre ellos la solidaridad en la responsabilidad de las obligaciones laborales. La ley de tercerización, en el artículo 2, cuando define la tercerización, nos dice: se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras. Hasta allí estamos en consonancia con lo que significa la tercerización en el mundo empresarial. Sin embargo, es el reglamento original modificado por la norma que es materia de análisis ahora, el que introduce la posibilidad de tercerizar precisamente una o más partes de su actividad principal, cuando nos dice que la tercerización es una forma de organización empresarial, por lo que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras. Entonces, es el reglamento que evidentemente, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución, está afectando a la jerarquía normativa. El reglamento introduce la posibilidad de tercerizar la actividad principal y el núcleo del negocio. Se ha señalado en el ámbito académico que el artículo 3 permitiría tercerizar la actividad principal cuando nos dice que constituye tercerización de servicios, entre otros los contratos de gerencia conforme a la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. Desde nuestra interpretación se autoriza que se pueda tercerizar una parte integral del proceso productivo, pero no todo el proceso productivo. Y evidentemente, por las características de la tercerización, no se puede tercerizar la actividad nuclear. La jurisprudencia laboral, desde entonces, desde la ley de tercerización laboral, ha tenido, digamos, pronunciamientos distintos, algunos ponderando la posibilidad de tercerizar la actividad principal y otros limitando la actividad de las empresas tercerizadoras siempre y cuando no afecten, no desarrollen la actividad principal de la empresa usuaria. Incluso post decreto supremo 001/2022, la jurisprudencia todavía no ha tenido un pronunciamiento uniforme al respecto, porque no hay que olvidar que existe un proceso de acción popular que está pendiente de resolución en la Sala de Derecho Constitucional permanente de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de resolver los procesos de acción popular. Respecto a los efectos que podría tener esta restricción de la tercerización en las actividades nucleares de la empresa, quiero citar precisamente algunas leyes que ya tenemos y que restringen la tercerización y que no ha significado precisamente los efectos catastróficos que se manifiestan a propósito del Decreto Supremo 001/2022. La Ley 31.254 prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales.
Igualmente, la Ley 31.110, la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, establece que los empleadores están prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización. 2 minutos. Y finalmente la Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y específicamente su reglamento, prohíbe toda forma de tercerización o intermediación laboral. Respecto a la sentencia, quiero destacar precisamente del voto en mayoría que ha formado resolución, la invocación a los principios del derecho del trabajo, como el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de igualdad ante la ley y en las relaciones laborales. Y si bien la sentencia 013-2014, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, declaró constitucional la ley de tercerización, nosotros en su momento, y bueno, gratamente hemos verificado que hemos sido citados en un voto singular de esta sentencia. En esa oportunidad, el año 2020, precisamente fijamos nuestra posición al respecto y consideramos que en ese entonces el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley de tercerización en función a lo que la propia ley señala, ¿no? La ley reconoce y garantiza el derecho a la sindicación y negociación colectiva. Pero en términos prácticos, cuando tenemos trabajadores contratados a través de contratos a plazo fijo y la alta rotación que existe en las contrataciones, evidentemente en términos reales no se puede ser efectivo el derecho a la sindicalización y negociación colectiva. Y en ese sentido quiero destacar que la sentencia, que es materia de comentario, ha precisado precisamente y resaltado los convenios de la OIT que garantizan el derecho a la sindicación y negociación colectiva, que forman parte del bloque de constitucionalidad, porque no hay que olvidar que los convenios de la OIT al respecto forman parte de los convenios de derechos humanos y por lo tanto tienen rango constitucional. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con el programa, presentamos a la doctora Crista Caro Palacios, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Laboral y magíster en Organización y Gestión de Personas por la Universidad ESAN, diplomado en Gestión de Talento por la Universidad Carlos III de Madrid, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener, árbitro hábil del Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, socia del estudio Amprimo, Fluri, Barbosa y Rodríguez Abogados. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, buenas noches con todos los presentes, buenas noches, agradezco la invitación de los magistrados del Tribunal Constitucional y también quiero aprovechar la ocasión para felicitarlos porque, como justamente conversaba temprano con el doctor Ochoa, están haciendo una gran labor tratando temas que son que pueden ser bastante discutibles, pero creo que están cumpliendo con su finalidad, ¿no? Y también, como mencionó la doctora Beatriz, están haciendo una labor didáctica y docente interesante que nos está obligando un poco a los abogados laboralistas, penalistas, de derecho comercial, etcétera, a retomar la lectura de aspectos tan importantes como son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los procesos que existen para garantizarlos. Ahora bien, he escuchado atentamente los comentarios que han hecho mis colegas y el doctor Omar Toledo y parece que ya todo está dicho, pero creo que todavía puedo aportar algunos comentarios para sumar al diálogo, dando algunos matices que pueden parecer interesantes para la audiencia. Como se ha mencionado también, desde su emisión y desde antes, la ley de tercerización ha sido bastante cuestionada, ¿no? Esta discusión no es nueva. Sin embargo, podemos mencionar que la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional definitivamente, desde mi punto de vista, marca un hito en esta discusión. Ahora bien, yo quiero comentar varios puntos que he ido anotando de acuerdo a lo que se ha hablado para no ser reiterativa. Primero, la gran controversia que surgió en febrero del año 2022 cuando se emite este decreto supremo, el 001-2022-TR. Primero porque se infringieron los procedimientos que deben existir
de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras normas con rango de ley al momento de emitir los reglamentos o de aprobar un decreto supremo. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de reglamentar las normas con rango de ley. Sin embargo, se establece en su propia ley orgánica que esto primero tiene que ser prepublicado. El proyecto tiene que ponerse a conocimiento de la ciudadanía para que haya un debate. Como mencionaron también antes, la ley de tercerización fue fruto de un debate, de diálogo social. Igualmente, al momento de emitirse este decreto supremo, se debió haber prepublicado el proyecto que existía, como se hace en muchos ministerios, ¿no? Y esto hubiese permitido un poco poder llevar a cabo el diálogo social y poder concertar. No se hizo. Ahora bien, otro de los problemas que encuentro en este decreto supremo es justamente la definición del núcleo del negocio. Y yo he encontrado muchas que no han hecho nada más que dejarme más dudas. Algunos lo equiparan con la actividad principal, otros con el core business, como también lo mencionó el doctor Omar Toledo, y también lo he encontrado en un proyecto de ley que actualmente se encuentra en orden del día para pasar al Pleno, que busca justamente derogar o dejar sin efecto el decreto supremo en comentario. Pero la traducción del core business, que es una frase en inglés, es negocio principal, que a mi entender sería similar a la actividad principal. Luego, en la misma sentencia, en el fundamento número 59, se equipara el término núcleo de negocio con el término actividad propia del negocio. Y en el fundamento de voto del magistrado Gutiérrez Tix, en el fundamento 11, se equipara el núcleo del negocio con actividades centrales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo me puse a hacer el ejercicio en el entendido de que yo voy a poner un negocio y quiero saber cuál es mi núcleo del negocio. Supongamos que yo voy a abrir una tienda de ropa y yo quiero que mis diseños sean inigualables, sean novedosos. Quiero que sea ese el elemento que me identifica en el mercado. Si me voy al texto del decreto supremo en comentario, ese sería mi núcleo del negocio porque me identifica ante la competencia. Pero yo voy un poco más allá. Quiero que los insumos de los que yo haga la ropa que voy a diseñar sean de materiales reciclados al 100% y biodegradables. Y eso va a ser mi elemento diferenciador de mi competencia, porque encima soy ecoamigable. Eso también sería el núcleo del negocio. Voy un poquito más allá. Ya en mi etapa de confección, en la fábrica, en la producción, yo quiero que se haga a mano. Quiero que lo hagan artesanos a mano. Se van a demorar una semana en hacer una sola prenda, lo que va a encarecer el costo obviamente, pero eso es lo que yo quiero para mi negocio. Ese sería el valor añadido, que en términos del decreto supremo también sería el núcleo de mi negocio. Vamos un poco, ya tengo el producto y quiero venderlo. Pongo una tienda física y pongo una tienda virtual. La tienda física quiero que mi cliente tenga una experiencia inolvidable. Desde que entra, el olor va a evocar a las cataratas, no sé, del Niágara. Voy a poner un sonido que también evoque paz. Y la atención va a ser 100% computarizada. No va a haber ningún personal, ningún ser humano que atienda. Y por otro lado, en mi tienda virtual voy a colocar pues una tienda online y esta tienda online va a ser la que me aporte mayores ganancias porque ahora es mucho más fácil comprar desde el celular, ¿no? Entonces, ese sería mi objeto social, la venta de ropa. En este supuesto, en esta tienda, en este emprendimiento que quiero poner, ¿cuál es el núcleo de mi negocio? Entonces, no voy a poder tercerizar nada. Me voy a tener que convertir en una experta en venta digital, en una experta confeccionista, en una experta en la elaboración de los diseños. Esto me deja a mí en una nebulosa. Ahora bien, es importante tener también el contexto, ¿no? Como se ha mencionado, existe actualmente una acción popular, en primera instancia ha sido declarada fundada en parte, se encuentra ahora en grado de apelación y la Corte Suprema pronto la va a resolver. Tenemos la resolución esta famosa del Indecopi que declaró que era una barrera administrativa que se encuentra firme porque el Ministerio de Trabajo impugnó tarde. Y este año, de hecho, se emitió un decreto supremo a través del cual se ordenó expresamente que en 30 días todas las entidades del Estado tenían que derogar expresamente aquellas normas que habían sido declaradas barreras burocráticas ilegales. De hecho, el Ministerio de Trabajo está ahorita en incumplimiento porque el plazo ya venció hace unos 4 meses y no se ha derogado pues esta norma, ¿no? También he encontrado yo
16 proyectos de ley de este Congreso que buscan o modificar o derogar la ley de tercerización, y expresamente 2 proyectos de ley que se encuentran en este momento ya para entrar a debate del Congreso, que buscan la derogación expresa del Decreto Supremo 001/2022-TR. Es más, uno de los proyectos de ley cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Economía en la que se apoya la derogación de esta norma. Hay opiniones a favor, en contra. Tenemos una opinión del Ministerio de Trabajo que le responde a SUNAFIL, porque SUNAFIL le consulta cómo inspeccionar y le responde, dentro de las cuestiones que contesta, es qué entiende por núcleo del negocio, y el Ministerio de Trabajo da sus propias definiciones. Esto evidentemente nos coloca en un estado pues de incertidumbre, ¿no? Para los abogados, porque nuestros clientes nos consultan qué hacemos, para los mismos clientes y también para los trabajadores de esas empresas tercerizadoras. Como mencionaba la doctora Beatriz, en minería se terceriza mucho la exploración, la explotación. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Ahora bien, ya habiendo comentado un poco el contexto en el que nos encontramos, quiero hacer mención a algunos votos de esta tan interesante sentencia, ¿no? Les voy a comentar mi opinión más que una crítica. Voy a tratar de mencionarlo de manera muy rápido. Se menciona que, como ya lo mencionó también el doctor César, que la disposición, en el fundamento 59, la disposición permite contratar a determinados tipos de empresa, pero no autoriza la simple provisión de personal. Es decir, la ley parte del supuesto que las actividades propias del negocio no pueden ser tercerizadas. Sin embargo, eso no menciona la ley de tercerización. Lo que menciona la ley de tercerización es que se pueden tercerizar actividades especializadas u obras. Esto no deja de lado al núcleo del negocio. El fundamento 60 también se menciona que la legalidad de este decreto supremo es porque evita la desnaturalización de la tercerización con desplazamiento continuo. Sin embargo, tampoco yo lo veo de ese punto de vista, porque de hecho el artículo 2 y 3 de la ley y el artículo 5 del reglamento de la ley establecen cuáles son estas causales de desnaturalización. ¿Esto qué significa? Que ante un fraude, que ante un abuso del uso de esta figura empresarial, ya existen las herramientas para solicitar su desnaturalización a nivel judicial. O bueno, ustedes saben también que SUNAFIL ahora ha acogido, digamos, una atribución y también está ordenando la desnaturalización de ciertas vinculaciones contractuales. Otro de los fundamentos que me llamó la atención es el fundamento 69, porque señalan que la prohibición de tercerizar el núcleo de negocio encuentra fundamento en la protección constitucional de los derechos laborales que la Constitución reconoce. Sin embargo, el artículo 2 de la ley y su artículo 7 señalan expresamente que una tercerización no puede restringir los derechos individuales y derechos colectivos de los trabajadores. Y aquí quiero hacer una mención especial porque se ha mencionado que la tercerización del núcleo del negocio, como también se menciona en la sentencia, restringiría algunos derechos colectivos, como son la sindicalización, negociación colectiva y huelga. Yo creo que eso se ha superado, ¿no? Tampoco es tan cierto que los trabajadores que se encuentren sujetos a contratos temporales se encuentran limitados de la sindicalización. Yo, por experiencia propia, he visto más bien que se ha hecho un uso excesivo y abusivo de la sindicalización. Tengo muchos casos de trabajadores que están próximos a terminar su contrato de trabajo y sin ningún tipo de ánimo sindical, sin siquiera conocer a su sindicato, se afilian porque les venden la idea de que hay una protección especial y les van a garantizar una reposición por nulidad de despido por haber sido sindicalizados. Entonces, no le encuentro la solución. Además, es importante recordar que también en el año 2022, que fue un año bastante controversial con las normas laborales, se emitió un decreto supremo que modificó el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y creó, ¿no?, superando la ley, creó un tipo de sindicato por cadena de producción, ¿no? Entonces, esto ya permitiría en la práctica que un trabajador de una empresa tercerizadora forme un sindicato con los trabajadores de la empresa principal. Este era un punto que yo quería resaltar, que me llamó bastante la atención del texto de la sentencia. Ahora bien, también se habla de algunos derechos laborales inespecíficos, como son la dignidad del trabajador, la igualdad de oportunidades. Solamente quiero mencionar que definitivamente el trato igualitario lo merecen todos los trabajadores. Sin embargo,
para que se pueda hablar de una comparación o se pueda hablar de una discriminación, tiene que haber una comparación. Y como mencionó la doctora Beatriz, en una empresa en donde se tercerizan los servicios de ciertas actividades, no hay un espejo para qué comparar, ¿no? Y fuera de ello, existe nuestra ley que prohíbe la discriminación salarial del año 2018, que establece que hay razones objetivas, algunas de ellas, que pueden justificar una diferenciación salarial. Ahora bien, para ir terminando en los 2 minutitos, porque también estoy acá contando mi tiempo, yo quería hacer algunas propuestas, ¿no? Definitivamente es un tema para discutir. Vamos a ver qué sucede con la sentencia de la acción popular, que este año seguramente se va a resolver. Yo creo que limitar la tercerización no es la salida, ¿no? Como se mencionó en esta mesa, la idea sería fortalecer la inspección de trabajo, una mayor y mejor fiscalización, de repente revisar la norma en relación a la justificación de los contratos modales. Yo leí una propuesta normativa de un congresista que establecía pues que no deberían la justificación estar amarrada a la existencia de un contrato con la empresa principal, sino a la finalidad y al objeto social de la empresa tercerizadora, que me parece interesante. Y de repente subir un poquito el plazo de prescripción de la solidaridad, porque si ustedes analizan la norma de tercerización vigente, establece la solidaridad de la empresa principal con la empresa de tercerización, pero solamente por 1 año desde concluido el destaque, ¿no? Cuando ustedes saben que los derechos laborales tienen una prescripción de 4 años desde extinguida la relación laboral. De repente por ahí podría ir el debate en una futura norma. Con eso termino para cumplir con el tiempo. Gracias. Muy amable, doctora. Gracias. Bien. A continuación escucharemos la participación de la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. La doctora Pacheco es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España. En el sector público ha sido vocal de las comisiones del Instituto de Defensa del Consumidor, Indecopi, en las ciudades de Piura y Lambayeque. Asimismo, ha sido vocal de la primera sala del Tribunal Nacional de Fiscalización Laboral. En el año 2022 fue elegida por el Congreso de la República como magistrada del Tribunal Constitucional y por los demás magistrados como vicepresidenta. En septiembre de 2024 fue elegida presidenta del Tribunal Constitucional. En el sector privado ha laborado como gerente de recursos humanos y como docente universitaria. Actualmente es profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en la que ha impartido las asignaturas de Derecho del Trabajo, Argumentación Jurídica e Introducción al Derecho en los campus de Piura y Lima. Su área de investigación es el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, con particular referencia a la no discriminación. Ha impartido docencia en universidades de España e Italia y es autora de más de 100 artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Adelante, doctora. Gracias, perdone que ha sido tan largo, pero tengo más edad que todos, por eso ha sido más largo el currículum. Quería empezar pidiendo disculpas porque tanto los ponentes, el magistrado Ochoa, han estado aquí a las 6 en punto. La persona que me ayuda con la agenda me había dicho que era a las 7. Y yo vine media hora antes y cuando he llegado estaban todos preocupadísimos, claro, y yo por eso pido disculpas porque ha sido un error en mi agenda que no me ha permitido llegar con media hora de anticipación, sino con media hora de tardanza. Mil perdones, de verdad. Sí, hay 294 personas conectadas ahorita también en este conversatorio y quiero agradecer al doctor Ochoa que haya tenido esa iniciativa y también a los ponentes que nos acompañan, que siempre es interesante, como dicen, dialogar. Probablemente, no sé si nos convenzamos unos a los otros, pero quién sabe, nuestros argumentos contribuirán a que las personas que nos escuchan vayan formando su propia opinión. Entre las cosas que comentaban de mi experiencia profesional, creo que los 10 años habiendo trabajado en recursos humanos, en empresas con gran movimiento de personal, me han enseñado que hay muy buenos empresarios, pero que muchas veces la lógica que domina es la económica, ¿no? Y que al menos yo que trabajaba en personal siempre era una batalla tratar de compaginar ese interés por sacar el máximo rendimiento con lograr también que la gente tuviera el máximo de beneficios, ¿no?, con razonabilidad. Entonces creo que a mí uno de los argumentos que me convenció cuando estuvimos en la audiencia de este caso fue lo que nos dijo el procurador del Ministerio de Trabajo, que decía los años de aplicación de la norma de la tercerización
cuya constitucionalidad yo no niego, al contrario, más bien han puesto en evidencia esa aplicación que al final se lesiona esa igualdad de oportunidades que tiene que ser un principio básico, ¿no?, en las relaciones laborales y en las relaciones sociales en general. Se cuestiona que si ha habido una vulneración al principio de jerarquía normativa, y nosotros hemos dicho que no nos íbamos a pronunciar en general, porque eso corresponde a la acción popular, pero que en todo caso sí quisimos hacer hincapié en que un reglamento lo que hace es perfilar mejor la aplicación de la ley. Bien lo decía el doctor Omar Toledo, o sea, está permitido en la tercerización el tercerizar parte integral del proceso productivo. Pero ya cuando es todo, y claro, aquí han hablado de mineros, probablemente empresas comerciales, pero no sé si sepan que cuando van a una clínica, al menos conozco varias clínicas, ningún médico depende de la clínica. Todos los médicos son médicos independientes que tienen que hacer su empresa, y entonces ni siquiera son honorarios profesionales, ¿no? Son facturas de compraventa de servicios que después ya eso también hay tributariamente la manera de recuperar ese dinero. Entonces, están tercerizados las enfermeras, entre comillas, de alguna manera tercerizados los médicos, y entonces hasta la responsabilidad que pueda tener la clínica se diluye. Yo entiendo que la universidad, donde trabajo muchos años y en otras universidades, también lo decían, sería para mí lógico que los profesores estén tercerizados. No es lógico, además ya lo ha dicho también bastantes veces la justicia laboral. Yo creo que hay actividades que, siendo principales, son, como decía, la razón de ser de ese negocio. ¿Cómo puedo saber entonces si es núcleo o no es núcleo? Es verdad que el decreto supremo puede ser un poco general en algunos puntos, pero yo creo que está muy clara, por ejemplo, el decreto legislativo que establece el reparto de utilidades, dice claramente, para determinar a qué rama o qué tipo de empresa es, se va uno a esa clasificación internacional que existe y uno ve a qué pertenece la empresa. Lo que sería deseable pues que SUNAFIL tenga si aplican esta norma, que tenga pues un criterio técnico, ¿no? Porque dice, ¿se va a precarizar el empleo si no hay tercerización? No creo, señores, porque necesitan a la gente. Nos decía la doctora Hart que todos los perforadores de la clínica, todos están en una empresa tercerizadora. ¿Y qué van a hacer si le dicen que no pueden estar tercerizados? Los tendrá que contratar. ¿Quién se quedará sin empleo? No sé si se quedarán sin empleo los supervisores o los capataces de esa empresa tercerizadora, pero a lo mejor los necesitan porque si no, ¿a quién ponen para justamente vigilar eso? ¿Qué es lo que yo encuentro que hay detrás de todo esto? Que mientras más gente tiene uno a su servicio, más problemas tiene. ¿Por qué están creciendo el número de robots en las empresas? Yo le hace como 20 años, por lo menos, en Hyundai, en Japón, uno iba a visitar la planta de Japón donde hacían los automóviles y había un guardia en la puerta, un vigilante en la puerta, te hacía entrar y enseguida oías que se cerraba la puerta y no había ni una persona más. Todo eran robots, hace más de 20 años. Y incluso para diseñar el modelo del automóvil ponían en la computadora todos los datos que necesitaban y sacaban un modelo. Pero ese modelo era feo, por decir así. Ya la belleza de cómo se arreglaba lo hacía un ser humano. ¿Y qué se habían ahorrado con eso en esa empresa? No había huelgas, no había que negociar pliegos, no había ningún problema. Le echabas aceite a la máquina o arreglabas la tarjeta si no funcionaba. Pero, ¿qué lógica hay detrás de eso? La lógica del neoliberalismo, la lógica de que primero es el negocio y en vez de tener la economía al servicio de la persona, estamos viendo que la persona está al servicio de la economía. En un viaje que hicimos a Brasil para poder aprovechar sus experiencias en inteligencia artificial, estuvimos también con el doctor Ochoa también, ¿no? Me parece que sí, o no fuiste después, tú fuiste después, ¿no? Primera fase sí. Fuiste tú y la segunda. Fueron otros, eso es. Hemos ido todos por allá. Sí, hemos estado todos ahí para ver. Y entonces vimos la experiencia en el Tribunal Supremo de Brasil, que vendría a ser como el constitucional. Vimos también en el Tribunal Superior de Trabajo, que viene a ser la Corte Suprema, pero ellos ven 850.000 casos al mes, al año, 800 y pico mil casos al año. Es un movimiento impresionante. Entonces,
¿Qué pensaba en el Tribunal de Trabajo? No a la tercerización, cuando era el núcleo. Pero ¿qué había dicho el Tribunal Supremo? Que sí, todo se puede tercerizar. Y eso que Brasil ha sido de los más protectores que ha habido en el continente. Pero ¿qué es lo que pienso yo va ganando? La mentalidad economicista. Y cuando le pregunté al presidente de ese entonces, porque como buena laboralista me inquietaba, ¿y qué hay del personal de aquí del tribunal, de ese tribunal? Y le pregunté, ¿cuánta gente trabaja en el tribunal? Que también ven una cantidad de causas impresionantes. Y no llegaban a 2.000, 1.000 y pico. Y le dije, pero todos, tercerizados. Entonces averiguó y me dijo, 3.000 y algo. Claro, con razón el Tribunal Supremo ha defendido la tercerización frente a la opinión del Tribunal de Trabajo, que ha tenido que someterse, y ahora la aceptan. Claro, o sea, sale más barato la tercerización, porque en todos los sentidos, que el contrato directo de la gente. Entonces me parece a mí que el enfoque que le hemos dado nosotros es que no se afecta la libertad de empresa de una manera, es mi modo de ver, que sea exagerada, desproporcionada, porque van a poder seguir tercerizando las actividades, pero parte de las actividades. Nos decía la doctora Ajar que ella tiene experiencia de que las contratas se unen y negocian, pero serán, la verdad, muy pocas. La mayoría no. Será la experiencia de grandes empresas. Y si hay un abuso para sindicalizarte, para que te renueven el contrato, bueno, los abusos siempre hay que cortarlos. Pero cuando la ley está permitiendo algo que vemos en la práctica, que no contribuye a una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, yo creo que la apuesta, al menos del Tribunal Constitucional, es proteger, ¿no?, los derechos fundamentales. Entiendo los argumentos que nos han dado, que son válidos, ¿no?, pero sostengo que lo más importante en esa decisión que hemos tomado es justamente tratar de que haya esta igualdad, no porque las empresas lo nieguen, no, sino que la forma en que se aplica la ley ha llevado a que este decreto supremo, que tiene deficiencias, que nos están diciendo, no se ha prepublicado. Bueno, si fuéramos a decir que no son válidos todos los decretos supremos que no se han publicado, nos quedamos sin decretos supremos, porque la mayoría no hay diálogo social. Que está mal, pues está mal, pero que es válido, es válido. Que puede ser mejor, también. Pero creo que la sustancia, ¿no?, a mi modo de ver, no vulnera el derecho a la libertad de empresa, la libertad de contratación que puedan tener las empresas principales para emplear la tercerización. Eso es un poco lo fundamental que quería decir. Que sigue, ¿no? Gracias. Bien. Con la participación de la doctora Luz Pacheco Serga, hemos llegado a la parte final de esta primera rueda. Hemos escuchado con atención los importantes comentarios y posiciones de cada uno de los expositores y a continuación dejaremos en uso la palabra por espacio de 3 minutos a cada uno de los participantes para escuchar sus comentarios finales. Lo haremos en el mismo orden que se iniciaron las exposiciones. Empezamos con usted, doctor Ochoa. ¿Ya no? Bien, entonces con la… Bien, la doctora Albajar, por favor. Sí, muchas gracias y muchas gracias nuevamente por permitirme participar y poder tener la posición del tribunal y las razones que los llevaron a tomar la decisión de la sentencia que estamos revisando, ¿no? Yo solamente quiero puntualizar lo siguiente, ¿no? Desde la ley 29.245, que es la ley de tercerización, se regula la tercerización de la actividad principal. O sea, el artículo 3 es claro, o sea, no se trata del reglamento, no, es el artículo 3 que permite, ¿no?, que un tercero se haga cargo de parte del proceso de productivo, ¿no? Y permítame que nuevamente regrese a minería. Nosotros tenemos una ley específica, que es el texto único ordenado de la ley de minería, que se ha aprobado por el decreto supremo 01492, en donde se establecen cuáles son las etapas de la actividad minera, ¿no? Exploración, desarrollo, explotación, beneficios. La pregunta es, ¿eso es actividad principal? Todo es actividad principal, porque para que yo pueda vender un lingote de oro, tengo primero que haber explorado, o sea, todo está concatenado. Por lo tanto, ¿qué se hace en el sector? Se determina cuál es la actividad de la que me voy a encargar yo. Don Alberto Benavides La Quintana, que en paz descanse, decía,
Para mí, yo tengo mis sabuesos geólogos que hacen exploración y yo me voy a encargar de la planta de procesamiento. Todo lo demás se lo doy a terceros, ¿no? Y esto es un tema importante porque, claro, o sea, no es que se va a tercerizar el íntegro, pero tengo la posibilidad de hacerlo. Además, repito, la Ley General de Minería lo autoriza de manera expresa. Y eso quiero que lo revisen, ¿no? Porque hay una norma específica. O sea, recordemos que dentro de lo que son las normas de interpretación, la norma específica prima sobre la general. Estamos revisando casos. Es verdad, el tema médico sí es muy complejo, el tema educativo. Habría que revisar, ¿no? En qué casos en verdad cabe la tercerización de la actividad integral, qué cosas en verdad se va a entender por núcleo de negocio, no puede quedar en esta nebulosa. Y el tema también importante, y que estoy totalmente de acuerdo, es hay que proteger los derechos laborales de todas maneras. Y yo les estoy poniendo los casos, y no necesariamente son empresas grandes, ¿ah? Las empresas medianas en minería también tienen negociación en bloque. Esta norma del Ministerio de Trabajo que habla de la cadena de producción y que hoy por hoy además ya es un tema mandatorio en la Unión Europea, es precisamente como consecuencia de la regulación de lo que está pasando ya en campo, sobre todo en el sector minero, ¿no? Y acá hay un tema importante, y repito, estamos de acuerdo en que se tiene que revisar y proteger los derechos laborales, no discriminación, negociación colectiva, etcétera. Pero eso ¿quién lo tiene que hacer? La SUNAFIL, ¿no es cierto? Porque estos temas no son materia de desnaturalización, de tercerización, es incumplimiento de la norma, porque la misma norma de tercerización dice que hay que respetar los derechos laborales. Y solamente por un tema de datos, ¿no? ¿Saben cuántas inspecciones hace el Ministerio de Trabajo en tema de tercerización? Bueno, antes de la suspensión, ¿no? 420 al año. O sea, ni el 0.1% de la totalidad de inspecciones que además, o sea, de por sí, como estaban comentando, son poquísimos los inspectores. Entonces, claro, reforcemos el tema de la inspección laboral. Es importante este tema, ¿no? Porque además en este ranking de las incumplimientos por parte de las empresas, tercerización no está. Está incumplimiento de remuneraciones, de horas extras, el tema general de planillas, el tema de jornada de trabajo y contratos laborales. Entonces, la tercerización ni siquiera aparece en el mapa. La pregunta que yo siempre me formulé era, entonces, ¿cuál es la data en la que se sustenta el decir que hay incumplimiento? Si no existe. Si la misma SUNAFIL, que es el órgano técnico para darme la data, la estadística, solamente tiene 420 inspecciones cuyos resultados no mueven la aguja respecto del nivel de incumplimiento. Entonces, sí creo que es importante, y en este tema concuerdo con mis colegas respecto, que es importante fortalecer la inspección laboral, pero que esta circunstancia no puede ser el sustento para decir es de naturalización y por lo tanto no se puede tercerizar la actividad principal. Revisemos los casos en los que sí se puede, pero ya este es un de discusión que no es materia del 0-1, es una materia ya de determinar cuál es el modelo de tercerización que quiere nuestro país, que va y que implica pues la revisión de la 29245. Con el tema finalmente del decreto supremo, cuál es su formalidad para la emisión. Este no es cualquier decreto supremo, este es un decreto supremo que modifica normas que fueron promulgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio y por lo tanto con mayor rigurosidad debió prepublicarse, porque en el tratado existen los mecanismos para la revisión de las normas que se establecieron durante y para la concreción del acuerdo comercial, ¿no? Entonces, este es un tema importante porque, reitero, no se trata de cualquier decreto supremo ni de cualquier derecho que fue aquí referido. Ahora, que Trump agarre y se tire los aranceles, y esa es otra cosa, porque Trump es Trump. Pero nosotros como gobierno peruano tenemos que ser respetuosos de los acuerdos y compromisos que asumimos. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora. A continuación, doctor Puntriano, lo escuchamos. Muchas gracias. Brevemente, estoy de acuerdo cuando la sentencia dice que hay que cortar los abusos, ¿no? Nuestro ordenamiento no ampara el abuso del derecho, sin duda. Sin embargo, creo que la salida no es este decreto supremo que restringe la tercerización. En todo caso, ya el marco legal impide la tercerización abusiva, llamémoslo así. La misma ley 29245, la ley agraria que se citó hace un momento, la ley 31110, dice efectivamente prohíbe la tercerización, pero la fraudulenta, no dice la tercerización en general, porque nuestro ordenamiento no permite el fraude. Que la aplicación práctica haya supuesto o suponga vulneración de derechos laborales, en algunos casos, pues para eso está la SUNAFIL. No es cuestión de restringir la figura. Y en todo caso, si se considera que no deberían tercerizarse actividades nucleares, si se considera ello, yo creo que para eso la tarea sería modificar la norma, no hacerlo a través de un reglamento,
porque desde mi punto de vista el reglamento excede lo que la ley establece. La misma norma dice, ¿no?, que se pueden tercerizar actividades, que se puede recurrir a empresas especializadas e inclusive en el artículo 3 dice que constituyen tercerización de servicios entre otros, no es una lista cerrada. Así que bueno, desde mi punto de vista yo creo que efectivamente el abuso del derecho no está avalado, pero me parece que la vía reglamentaria como está con este decreto supremo no es la vía. Gracias. Bien, a continuación, doctor Toledo. Muchas gracias. Precisamente respecto a los índices de afectación de los derechos laborales a propósito de la tercerización, podemos verificar en los procesos judiciales, y aquí hay jueces laborales me parece, los procesos judiciales que son numerosos en la sede ordinaria, ¿no?, ante los tribunales de trabajo. Procesos de tercerización laboral que incluso ocupan gran parte del tiempo de los jueces al momento de resolver, y que precisamente se aprecia en ese aspecto la afectación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido es importante destacar la sentencia que es materia de análisis, cuando hace mención precisamente a la dignidad del trabajador, y este es un tema que es un tema de investigación de la doctora Pacheco, tiene un libro al respecto, y que precisamente se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, a partir de la cual surge toda esta consideración de los denominados derechos laborales de titularidad inespecífica, ¿no? Creo que el ámbito de la tercerización es un ámbito en que precisamente se aprecia que existen vulneración de derechos laborales y derechos constitucionales en la relación laboral, ¿no?, que los denominados derechos del trabajador ciudadano o del ciudadano trabajador. En ese sentido, queremos destacar además la concepción humanista y profundamente orientada a la defensa de la dignidad del trabajador, porque el derecho laboral ya no es más un derecho de sumas y restas, ¿no? Cuando estudiábamos derecho en la universidad, muy pocos se inclinaban por el derecho laboral porque se consideraba una disciplina tanto esotérica, complicada, de sumas y restas, ¿no? El derecho laboral se conceptúa y se considera en términos actuales como un derecho protector de los derechos fundamentales del trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Crista, la escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, para finalizar, primero nuevamente agradecer la invitación, esta oportunidad. Me quedo muy contenta de este debate, como menciona el doctor Toledo. Yo también, cuando yo soy de San Marcos y cuando nos tocaba escoger qué rama del derecho íbamos a estudiar o íbamos a comenzar a practicar, todos escogían o penal o tributario porque eso iba a dar plata, ¿no? Esa era la conversación. Yo llegué al derecho laboral por pura casualidad, porque mi profesor de procesal me dijo, oye, necesito una practicante. Me llevaron a procesal, pero justo el jefe de laboral se había ido y bueno, y ahí me quedé y me enamoré de la rama. Como yo siempre lo digo, yo desayuno, almuerzo, ceno, derecho laboral, me encanta. ¿Por qué menciono esto? Porque este debate no va a terminar. Definitivamente tenemos para construir muchísimo sobre una sola base, la protección del trabajador. Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna señala en su artículo 1 que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la dignidad de la persona, y el trabajador es una persona. Desde ese punto de vista, lógicamente hay que cuidarlo, pero a través de los mecanismos que la ley prevé y respetando, claro está, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, la jerarquía normativa. Desde las civilizaciones más antiguas hemos visto la organización y la especialidad para llevar a cabo las actividades. Lo vemos ahora cuando se estudia la cultura caral, que es la civilización más antigua de esta parte del mundo. Lo hemos visto también en la organización incaica, cuando la sociedad tiene que especializarse en una actividad para progresar. Yo creo que en base a eso, la tercerización bien utilizada
es totalmente legítima. Evidentemente tienen que existir algunos límites, ya existe, nuestra ley no es perfecta, la ley 29.24.5 no es perfecta, es perfectible, pero creo que el mecanismo es a través de la modificación de la ley. Con eso quería terminar mi comentario. Gracias. Gracias. Bien, dejamos en uso de la palabra a la doctora Luz Pacheco Serga. Sí, bueno, como dije al comienzo, no sabía si nos íbamos a convencer los unos a los otros, pero sí creo que nos hemos hecho reflexionar, ¿no? Porque siempre cuando uno conversa con otras personas, descubre aspectos que a lo mejor no había reparado tanto. Cuando se ha insistido tanto que SUNAFIL no cumple y no sale en las actividades de SUNAFIL encontrar que la tercerización se ha desnaturalizado, yo creo que es porque tal como está la ley, no puedes hablar de desnaturalización. O sea, el decreto supremo cuando te dice no al núcleo, no el núcleo, o sea, parte sí, pero no todo, y decíamos, ¿no? Hay diferentes realidades, las clínicas, o sea, diferentes que uno advierte, ahí hay situaciones que se están más bien ya rompiendo eso que todos queremos, la protección de la persona. Por eso me parece que es un paso, a mi modo de ver, lo que se ha dado. Indudablemente han ustedes puesto de manifiesto cuestiones importantes. Creo, al igual que decía Crista, que esto tiene que irse madurando, ojalá que el Congreso, o el siguiente, no sé cuál, pero tenga en cuenta lo que está sucediendo, la realidad peruana, y no ceder esa, yo pienso, presión económica que mueve a las empresas, ¿no? Que está muy bien, el objeto de la empresa es una actividad concreta, tiene por función crear riqueza, pero el Estado tiene el deber de contribuir a que esa riqueza se reparte equitativamente, y lo hace a través de este tipo de disposiciones, a veces imperfectas. Yo también quiero agradecer, pedir disculpas nuevamente por el retraso, y agradecer a los que nos ven, 294 personas, y pedirle al doctor Ochoa que nos dé las palabras de cierre, porque gracias a su iniciativa estamos hoy día reunidos. Bueno, no los voy a agotar con una ponencia, ¿no? Obviamente, después de haber escuchado a los especialistas en el derecho del trabajo. Sí, mi fundamento de voto alude al tema de Indecopi, pero yo creo que sobre eso haremos otro conversatorio. Nada más, muchas gracias a todos y todas por participar y seguimos difundiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por su asistencia esta noche. El conversatorio ha concluido. Por favor.